A fines de los años 90, América TV estrenó un programa que fue revolucionario. Televisión abierta. Voy a hablar sobre la desnudez lleno de mujeres desnudas en toda la televisión. Yo creo que la mala onda del país lo traen los políticos. Bueno, por ejemplo, la Lilita Carrió es una gorda trola que no sirve para ponerse electa para presidente. Sí, ¿qué tal? Habla Aldo Rico. Usted, señor Ernesto, es un miserable, una porquería. Mi señora es minusválida, yo también soy minusválido. Tengo mis rodillas artificiales con unas operaciones bastante interesantes, si ustedes las quieren ver. La premisa era, el televidente llamaba al número de teléfono en pantalla, un camarógrafo iba a tu domicilio y permitía que te filmes unos minutos haciendo lo que se te cante. Tenías la oportunidad de oro de aparecer en televisión y, quién sabe, hacerte famoso. Lo que resultó de la premisa fue un compilado de argentinos de todas las edades hablando, puteando, quejándose, cantando, bailando, tocando un instrumento o mostrando algún talento oculto. Llama ahora y pide una cámara gratis en tu domicilio para hacer o decir lo que quieras. Yo no era más que un simple y humilde espermatozoide, atrapado en los testículos de mi viejo cuando salió Televisión Abierta a fines de los 90, pero me puedo dar cuenta que se trataba de una propuesta bastante contracultural para su momento. Una radiografía sobre una Argentina post-menemismo y pre-estallido del 2001, que se preguntaba ¿qué le pasa a los argentinos? ¿Qué desean? ¿Mostrar sus talentos? ¿Vender un auto? ¿Putear al mundo entero? ¿O simplemente sentirse visibilizados? ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo, haciendo, viviendo? Esto ya no se entiende nada. La vida desgraciadamente nos está tratando mal. Dependemos del Fondo Monetario que no nos quiere ayudar. ¿Quiénes fueron las mentes maestras detrás de Televisión Abierta? Pues nada más ni nada menos que el dúo creativo Mariano Con y Gastón Duprat. Para quienes no sepan distinguir cuál es cuál, Mariano Con es el que se parece a Andrés Calamaro y Gastón Duprat es el que se parece a James Murphy de LCD Sound System. En aquel entonces ambos se dedicaban al videoarte y al cine experimental, pero durante la década del 2000 se dedicaron a trabajar principalmente en televisión. Además de Televisión Abierta, desarrollaron ciclos de culto como Cupido, un reality donde participantes en busca de una relación amorosa se conocen sin verse las caras. Llama 3 adjetivos calificativos que te definan. Número 1, ¿cómo sos? Bueno, una mujer limpia. Número 2, honesta. Número 3, y muy puta. Y el mítico ciclo Cuentos de Terror, por ISAT, conducido por el mismísimo Alberto Laiseca, con quien Con y Duprat colaboraron en múltiples ocasiones. Aunque ya lo saben, levanten las tablas, aquí donde está su maldito corazón. El corazón del actor, Edgar Allan Poe. Pero fue a finales de los 2000 cuando a Con y Duprat los picó el famoso bichito del prestigio y decidieron hacer su salto oficial al mundo del cine. En 2008 estrenaron El Artista y en 2009 El Hombre de Al Lado. Ambas películas los introdujeron como nuevas figuras dentro del cine argentino, pero fue El Hombre de Al Lado la que no solo les dio más reconocimiento, sino que también estableció las temáticas que Con y Duprat explorarían en sus siguientes trabajos. La película trata sobre el conflicto entre dos vecinos. Uno es un prestigioso diseñador y el otro un vendedor de autos vulgar y de barrio. A mí me pareció un bodrio, pero sí es interesante en cómo muestra estas tensiones entre una clase media alta progresista y una clase media baja producto del ascenso social. Pero fue en 2016 cuando Con y Duprat realmente explotaron con El Ciudadano Ilustre. La película trata sobre Daniel Mantovani, interpretado por Oscar Martínez, un premiado escritor argentino radicado en España cuya literatura gira en torno a personas reales de su pueblo natal en Argentina. Cuando decide volver a su pueblo, que quiere otorgarle la distinción de ciudadano ilustre y de paso terminar con su bloqueo creativo, el protagonista se ve obligado a enfrentarse a personas y fantasmas de su pasado. Fue un éxito con la crítica, llegando a ganar premios nacionales e internacionales, incluyendo el premio Goya de España a Mejor Película Iberoamericana. Al mismo tiempo, El Ciudadano Ilustre hizo que saltara un poco la ficha sobre Con y Duprat.
porque el pueblo ficticio de Salas, al que vuelve el protagonista, está lleno de gente ignorante, vulgar, grosera, cholula, envidiosa y chauvinista. En su momento, muchos interpretaron a esto como una crítica al peronismo / kirchnerismo, lo cual hizo que muchos catalogaran al Ciudadano Ilustre como una película gorila. Y la verdad que tienen razón. Hay que tener en cuenta que, si bien el Ciudadano Ilustre salió en pleno macrismo, también era la época del resistiendo con aguante, la de luchar contra el modelo neoliberal extranjerizante que viene a destruir nuestra soberanía nacional y bla bla bla. Uno de los antagonistas es Antonio, amigo de Daniel que se quedó en el pueblo y se casó con su ex, interpretado por el mismísimo Cuca Macuca himself, Daddy Brieva. Pero otro antagonista es Florencio Romero, un pintor que le empieza a agarrar bronca a Daniel por cipayo y desclasado por no aprobar una pintura suya. También, cerca del final, está ese famoso discurso que hace Daniel sobre la cultura y el Estado. La mejor política cultural es no tener ninguna. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, raquítico, que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. Creo que la palabra cultura sale siempre de la boca de la gente más ignorante, más estúpida y más peligrosa. De todos modos, yo creo que las críticas que se le suelen hacer a una obra de arte por supuestamente ser gorila siempre suele caerse a pedazos. Primero porque casi el 90% de nuestro canon cultural fue hecho por gorilas. Y segundo porque, si bien el Ciudadano Ilustre tiene una clara línea ideológica, sí tiene sus matices. Sí, los del pueblo son unos chauvinistas y unos ignorantes, pero el protagonista tampoco es perfecto. Sus motivos para volver a su pueblo son por puras cuestiones de ego y de demostrar su superioridad por haberla pegado afuera como escritor. Una virtud que tienen tanto el hombre de al lado como el Ciudadano Ilustre es que saben retratar las tensiones de clase y estatus que se fueron formando en el kirchnerismo tardío, más que querer simplemente provocar a X sector de la grieta. En conclusión, El hombre de al lado y El Ciudadano Ilustre son dos películas con una clara impronta ideológica, pero que tampoco se achancha a la hora de analizar las partes más escabrosas de la grieta argentina. Estas dos películas representan las bases en las que Con y Duprat construyeron una fructífera y aclamada trayectoria como cineastas. Una trayectoria que no duró un carajo porque todo lo que hicieron después fue una bosta total. En 2018 salió Mi obra maestra, dirigida solamente por Gastón Duprat. Una comedia un poquito más light comparado con el humor negro con el que suelen trabajar. En 2019 salió 4x4, dirigida solamente por Mariano Con. Un thriller que toca el tema de la inseguridad y la justicia por mano propia, pero es una película tan limitada que solo sirve como una especie de wish fulfillment para una clase media que solamente quiere ver cómo es torturado un hipotético negro villero, interpretado por el muy villero Peter Lanzani. Luego, en 2021, sale Competencia Oficial, de la que nadie se acuerda y es solamente notoria por tener un palo al productor Hugo Sigman y un supuesto palo a una directora argentina. Spoiler. Después de Competencia Oficial, volvieron al formato televisivo, esta vez acoplándose al mundo de las plataformas. En total, desarrollaron 9 series, todas de ficción para Argentina y otros países. De esas 9 series, la que es necesario destacar es El Encargado, sobre el obsesivo y ambicioso portero de un edificio, interpretado por Guillermo Francella, que abusa de su poder para vigilar a los inquilinos e influir en sus vidas para ganar aún más poder en el consorcio. Hay un punto de inflexión en la serie que es en la temporada 3, donde empieza a tocarse temas como el sindicalismo y la política argentina, que causaron revuelo en los círculos más politizados de la sociedad argentina. Hago cuentas si no me dan los números. No, pero no es difícil, son 30 años de trabajo, doctor. 30 años de comisiones, doctor. Así como el kirchnerismo cultural se puso como loco con Lali y El Eternauta, el gorilaje / macrismo cultural se puso como loco con El Encargado y el rol de Guillermo Francella haciendo de Eliseo, una representación del típico garca argentino. ¿Qué podrían hacer Con y Duprat ahora para capitalizar con el éxito del Encargado? Quizá hacer una película. ¿Una película del Encargado? No. Muy predecible. Pero, ojo, tiene que estar Francella.
Quizá no hacer una película en el sentido más tradicional, sino más bien unas mini películas, ¿no? Ya que estamos todos con el tema del TikTok, ¿no? O sea, quizá hacer una película tiktokera. 16 mini películas tiktokeras, para ser más específico, y que esas 16 mini películas sean pasadas de corrido para llegar a la hora y 40 y así conformar una gran película. El 19 de junio de 2025, el diario Clarín compartió en su portal web el primer tráiler de Homo Argentum, una comedia antológica dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat y protagonizada íntegramente por Guillermo Francella. 16 segmentos cómicos protagonizados por Francella, haciendo de distintos personajes con una filosa mirada hacia la sociedad argentina. Contiene todos los estereotipos posibles del argentino promedio: orgulloso, pillo, futbolero, agrandado, contradictorio, ventajero, medio chanta, medio garca y paranoico. Pero, maldita sea, tiene corazón. Concha de tu madre. Ahí va, Pero mirá qué producción. Hola, ¿qué tal? Pauso el video solamente para aclarar que toda esta superproducción que están viendo fue filmada antes de la final del Mundial contra España, que nosotros perdimos de una manera bastante vergonzosa, en mi opinión, sinceramente. Si no me creen, aquí estoy editando todo el video, bastante avanzado, igual me falta un montonazo. Y como verán, en la fecha dice 19 de julio y son las 9:30 de la noche. Así que nada, solamente quería avisarles que vean el video en esa clave. Así que nada, disfruten este video del orto. Yo soy argentino y me sobran los huevos, man. Recuerdo cuando salió el primer tráiler de Homo Argentum, mi reacción inicial fue: esto va a estar un par de días en salas de cine y luego lo van a desechar al basurero digital conocido como plataformas de streaming. Pero no, Homo Argentum no solo fue un éxito en taquilla, también fue un suceso cultural. Homo Argentum, la película de la polémica. Francella y Echarri enfrentados. Todos los críticos expertos que viven de esto, sí, hacerlo mierda de tal forma. Yo la vi la película, está buena. Pero los críticos de cine les gustan. Son unos hijos de La película tranquilamente podría llamarse Argentina es un país de mierda, porque todas las historias giran alrededor del concepto de que está todo mal, de que Argentina es un país de mierda, de que los argentinos somos seres humanos despreciables. Se vendieron 320.000 tickets, es decir, más de la mitad más uno fue a ver al cine, fue a verlo a Francella. Lo que pasa es que ellos no aceptan el éxito. Esto es éxito, esto es ser popular. Es una película hecha por tilingos, es una película hecha por gente apátrida, es una película hecha, es una mierda la película. ¿Qué quilombo con Homo Argentum? Aún me sigue rompiendo el bocho toda la polémica que causó Homo Argentum. En parte debido a una inteligente, por no decir medio hija de puta, estrategia de marketing, y en parte porque, por alguna razón, Homo Argentum logró tocar un nervio dentro de la oposición cultural. La respuesta a Homo Argentum fue casi un mes de columnas, notas de opinión y miles de millones de tweets de parte del frente Nakam Pop, quejándose e indignándose con una sola película. Siento que muchas críticas se quedaron con el hecho de que es una película gorila, cipaya, antipatria, bla 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 bla. Y me dolió porque decir esto es muy fuerte, es que es una película antipatria. Homo Argentum es una película antipatria. Otros ni siquiera la vieron, pero se sintieron obligados a hablar del tema. ¿Qué no trajiste? Bueno, traje algo que no es una recomendación porque todavía no vi la película. Ajá. Así como pasó con El Encargado, el repudio de los cucas hacia Homo Argentum solo sirvió para sentar más culos en butacas y, combinado con el star power de Francella, la película fue un éxito de taquilla, superando el 1 millón de espectadores en tan solo 11 días y recaudando un total de 10,9 millones de dólares con un presupuesto de solamente 5 millones.
Yo les voy a ser sinceros, aún no dejo de pensar en Homo Argentum. Siento que tengo una especie de tumor en el cerebro con la forma de la cara de Francella. Ojalá sea maligno y me mate pronto. Aún recuerdo vívidamente el día que fui a verla. Era viernes, semana de su estreno. La fui a ver en el Cinemark, que se encuentra dentro del espacio liminal conocido como el Coto de Temperley. Deliberadamente elegí el asiento de la fila K porque me parecía gracioso y también porque suele ser la mejor vista. Recuerdo haber salido de la sala pensando, che, no era para tanto. Y aún así, llegué a mi casa y estuve como hasta las 3 de la mañana escribiendo una crítica para mi newsletter de 7 páginas dedicada a Homo Argentum y por qué me parecía una cagada. Un año después, siento que hay cosas con las que no estoy de acuerdo del todo y otras que me quedaron en el tintero. Muchas de las defensas que suelen hacerse de Homo Argentum se basan en que si no te gustó es porque sos un zurdo comunista woke progre que fue exitosamente baiteado por el humor políticamente incorrecto y transgresor de Homo Argentum. Cuando uno se sienta a mirar Homo Argentum con la cabeza fría después de un año, se puede dar cuenta que no era para tanto. Sus defectos no residen en una cuestión ideológica o moral, sino más bien en el hecho de que es una mierda. Homo Argentum está mal dirigida, mal escrita, mal filmada, mal planteada. Homo Argentum está lisa y llanamente mal. Y es terrible porque Connie Duprat y otros defensores de Homo Argentum les encanta resaltar la cualidad anti-progre y anti-woke de la película. En una entrevista con Clarín, Connie Duprat hicieron alarde de su asociación con Disney y su plataforma Disney Plus, que a diferencia de Netflix, que es demasiado woke, Disney sí les permite ser políticamente incorrectos. Sí, ya saben, Disney, la misma compañía que se gana puteadas de parte del conservadurismo yankee por hacer un remake de La Sirenita con una chica negra y por poner su foto de perfil con la bandera LGBT una vez al año. Obviamente el acorpo del ratón satánico hace lo que hace por negocios y conveniencia. Pero me da risa que Connie Duprat piensen que Disney se la está jugando al producir algo como Bellas Artes, una serie que no vi ni pienso ver en mi puta vida porque el póster te advierte que es una serie políticamente incorrecta. Así que ojo, no vaya a ser que me baiteen de nuevo. Todo esto me hace pensar que si bien hubo gente que odió a Homo Argentum como idea, también hubo gente que la defendió por las mismas razones. Diego Papic, de Revista Seúl, destacó que Homo Argentum es una película baitera. Sí, me imagino, Dieguito. Cuyo éxito está en generar el pataleo progre y la verdad que esa es la única defensa que pueden hacer, porque no hay ninguna chance de que alguien vea algo virtuoso o valioso en este bodrio de 1 hora y 40 minutos. Si prestaron atención a las polémicas culturales de los últimos 10 años, notarán que la más constante siempre ha sido la de la corrección política, impulsada por la malvada y nebulosa cultura de la cancelación. Este es un gran debate, sobre todo en el ecosistema de la comedia, porque es básicamente un refrito de la eterna discusión sobre los límites del humor. El tema de los límites del humor o si se debe hacer chistes o no sobre determinados temas es algo que siempre se discute como si fuera un blanco y negro, y eso lleva a muchas personas a hacerse su propio kiosquito con la incorrección política. Un buen ejemplo de esto se puede ver en Yanquilandia, en la escena de stand-up en Austin, Texas, lideradas por figuras como Joe Rogan y Tony Hinchcliffe. Humoristas multimillonarios con plataformas súper exitosas, bancadas por grandes corporaciones, pero que se presentan como víctimas de una lynch mob que busca cancelarlos y quitarles a ellos y a vos tu preciada libertad de expresión. Obviamente, Connie Duprat, como visionarios que son, no iban a quedarse afuera de este kiosquito. Entonces, ¿qué tan políticamente incorrecta es Homo Argentum? Bueno, para encontrar la respuesta a esta pregunta, creo que es necesario analizar uno de los segmentos más polémicos de toda la película, Piso 54.
Guillermo Francella interpreta a un empresario súper exitoso y con buena imagen por ser un hombre de familia, honesto y etcétera, etcétera. Un día debe tomar el ascensor hasta un restaurante que queda en el piso 54 de un edificio. El ascensor lo toma junto con una mujer que él no conoce, pero ella sí lo reconoce de inmediato. La mujer, de la absoluta nada, se golpea la cabeza contra el vidrio y se rasga el vestido para extorsionar a Francella por plata, porque si no, cuando lleguen al piso 54, le dirá a toda la gente del restaurante que él quiso abusar de ella, potencialmente arruinando su carrera, reputación y fortunas. Francella primero acepta la extorsión, pero luego se niega porque tiene principios y valores y bla bla bla. El ascensor llega al piso 54, donde hay mucha gente, la mujer sale gritando, todo el mundo le cree y un tipo le pega una trompada a Francella. Muchas gracias. Este segmento fue polémico porque tocó el muy sensible tema de las falsas denuncias por abuso sexual que le pueden arruinar la vida a varios hombres inocentes. Aunque la verdad que no sé qué tanta empatía deberíamos sentir por un multimillonario argentino. Ahora, antes de que uno se pregunte, che, estos edificios lujosos que tienen restaurantes arriba de todo, ¿no tienen cámaras de seguridad en sus ascensores para monitorear todas las situaciones que suceden en el día a día? Antes de que te preguntes, che, la verdad esto era bastante fácil de resolver, resulta que toda esa secuencia fue producto de la imaginación de Francella, quien, por si las moscas, en vez de tomar el ascensor con la chica, decide tomarse las escaleras. Una vez más, los progres han sido baiteados. Es el clásico doble juego que suelen hacer Connie Duprat sobre La Grieta. Nosotros como creadores siempre estuvimos, no alineados, ¿no? Con ningún partido, ni político, ni nada. Siempre tuvimos esta visión iconoclasta, pero bueno... En El Ciudadano Ilustre, ese doble juego funciona porque es una película de casi 2 horas que se encarga en explorar esa tensión. Acá, en un sketch cómico, es un poco más difícil. Para poder explicar mejor mi punto, creo que es necesario comparar a Piso 54 con un chiste clásico: Los Aristócratas. Los Aristócratas es un chiste que se viene contando desde las épocas del vodevil. Es conocido por ser el chiste más ofensivo o el chiste más asqueroso de toda la historia. Consiste de 3 partes: premisa, acto y remate. En la premisa, una familia que consiste de un padre, madre, hijos e hijas menores de edad y un pequeño perrito, se reúne con un cazatalentos para proponerle un acto que le prometen será exitoso y los hará recorrer el mundo. El cazatalentos, interesado, les dice: ok, ¿de qué va este acto? En el acto no lo voy a describir porque YouTube me lo va a bajar, pero el acto en cuestión que empieza a realizar la familia suelen consistir de pedofilia, asesinato, necrofilia, zoofilia, coprofagia, hematofilia, vomerofilia, racismo, canibalismo y todo tema tabú que te imagines. En el remate, el cazatalentos, horrorizado ante lo que acaba de presenciar, les pregunta a la familia: ¿cómo carajo llaman a ese acto? Y el padre responde: Los Aristócratas. La particularidad de este chiste es que la premisa y el remate siempre suelen ser los mismos y lo único que varía es el acto. Todo comediante que haya contado el chiste de los aristócratas tiene su propia versión del acto, convirtiéndola así en una especie de competencia de quién puede contar la versión más asquerosa, ofensiva, transgresora y tabú de todas. Incluso se realizó un documental en 2005 que consiste de varios humoristas contando su propia versión del chiste. Piso 54, si bien no es una reescritura de los aristócratas, sí opera de la misma manera. El principio y el remate están bien, el problema para mí es la parte del medio, donde siento que si vas a tocar un tema como este, lo mejor que podés hacer es ir full absurdo. Qué sé yo, mostrar cómo se le arruina la vida a Francella, cómo pierde su empresa, su familia, termina en la calle. Eso haría que el remate pegue un poco más fuerte, porque demostraría una neurosis escondida en su personaje. Otra cosa que me hace dudar de que este chiste sea políticamente incorrecto es el hecho de que es medio sermoneador. En el acto, donde se supone que tiene que suceder lo gracioso, hay como un tira y afloje demasiado solemne como para ser considerado cómico. Ay, estás totalmente loca. En unos segundos la vida que conocías se te va a ir a la mierda. ¡Qué millonarios de mierda!
Siento que lo mismo sucede en el segmento Lo bueno de ser pobre. En este segmento, Francella interpreta a un cura villero que hace una olla para la gente del barrio que no tiene para comer. Cuando están a punto de comer, Francella los detiene para hablar de las ventajas de ser pobre. Lo hace un par de veces hasta que uno de los hombres le dice al cura que se caga de hambre y que solamente quiere comer. Con todo respeto, me estoy cagando de hambre. ¿Le molesta si primero comemos y después nos sigue contando las ventajas de ser pobre? De nuevo, es un chiste demasiado sermoneador y moralizante como para ser políticamente incorrecto. En el cine argentino, la Iglesia Católica siempre fue retratada con mucha obsecuencia. 300 películas por año que se hicieron durante tantas décadas, no haya ninguna visión reflexiva sobre estos personajes. Hay un segmento en particular que me llamó mucho la atención a mí. Se llama Un film necesario. Trata sobre un director de cine de tendencia izquierdista que hace una película sobre una tribu indígena. En el set de grabación, el director es un tirano, un desagradable, un racista, que trata mal al elenco y a la producción de la película. El segmento luego cambia a una ceremonia de premios, donde la película sobre la tribu indígena gana estatuilla a Mejor Película. Y el director de izquierda da un discurso emotivo sobre la importancia de la tribu indígena y las injusticias que deben soportar. No sé si podría calificar a este segmento como ofensivo, sino que es más bien incómodo, porque parece más bien producto de un resquemor medio raro que tienen Connie Duprat con algún director en específico. Spoiler. Hay algo espiritualmente feo y miserable en este sketch. Estos indios sarauis, cuando vino Colón, eran atrasados y hace 500 años siguen igual, la puta madre. Y ni hablar de los chistes que no son ofensivos, sino más bien, oh, qué peculiares que somos los argentinos. Y acá estamos hablando solamente del guión de Homo Argentum. Ni siquiera nos pusimos a hablar del aspecto técnico, que también es lamentable. Incluso te diría que lo realmente ofensivo de Homo Argentum es lo fea que es visualmente. Me imagino que debe ser muy transgresor filmar una película con un presupuesto de 5 palos verdes y hacer que parezca una publicidad para la televisión. Quizá porque toda esta puta película es una publicidad de casi 2 horas para venderte todo tipo de productos. ¿Te gustaría tener el último celular Samsung? ¿Comprarte ropa deportiva en Solo Deportes? ¿Cebarte unos matecitos con yerba marca Tarahui? ¿Comerte unas Oreos y mojarlas en leche dentro de tu vasito de Star Wars? ¿Mirarte una peli o una serie en Disney Plus? ¿Querés informarte con TN? ¿Manejar un Toyota? ¿Atenderte en Swiss Medical? ¿O quizá darte un gustito y comerte algo en Habana? ¿Qué pasa? ¿Te deprimiste al darte cuenta que todo eso está carísimo y solo podés comer galletitas de agua y mate lavado? Jodete por negro. Obviamente lo que se conoce como product placement existe desde hace años y sirve para que las películas puedan tener financiamiento. Un director de cine competente hace que los chivos aparezcan en la escena, pero que no distraigan de lo que es realmente importante en la película. Homo Argentum, por otro lado, tiene partes que parece que solo existen para venderte un producto. El ejemplo más evidente de esto es el segmento La Fiesta de Todos, que consiste de un solo plano que enfoca a Francella relatando el penal de Gonzalo Montiel. Francella relata el gol, pero se termina atragantando con algo y se muere. Un chiste boludo, qué sé yo. Creo que no sería tan malo si no fuera porque en el fondo hay como 4 chivos en pantalla. Mirá estos planos, boludo. Me da la sensación de que me quieren vender algo, pero no sé qué. Sí sé que me dan ganas de comerme una buena hamburguesa y, si es posible, con unas buenas papas adentrum. Lo que pasa es que no hay nada esclarecedor en Homo Argentum para que Connie Duprat se paseen diciendo que ellos van a contracorriente de las tendencias woke de las plataformas. Porque aun si solo hubieran querido hacer una comedia costumbrista sobre la sociedad argentina y el gen argentino, tampoco es que se animan a hacer chistes que hagan mella en la sensibilidad de su público. Para hacer una comedia sobre la argentinidad al palo, es bastante flácida. Para ser unos filosos y ácidos críticos de la sociedad argentina, siento que nunca se animan a nada verdaderamente arriesgado. Con solo ver las entrevistas que les hacen a Connie Duprat, uno se puede dar cuenta de lo desconectados que se encuentran de la realidad argentina. Como por ejemplo la entrevista que les hizo Carlos Pagni este año. Ellos dirigieron y brindaron asesoramiento artístico a la nueva apertura del programa de Pagni, Odisea Argentina,
que consiste de un collage de clips históricos de la política y cultura argentina con un filtro rojo súper saturado y música súper dramática. Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho. No hay plata. ¿Para esto contrataron a Connie Duprat? ¿Para esta pelotudez? El programa de Fede Vázquez en Futurock tiene literalmente la misma apertura, y no es que en los créditos dice que tuvo asesoramiento artístico, no sé, Marina Glesser. Es bastante chanta, la verdad. En la entrevista, Pagni les tira un centro con el tema de que ellos son políticamente incorrectos. Ellos dicen que tocan temas sagrados que no suelen tocarse en el cine y la televisión. Por ejemplo, bueno, vos contabas recién el tema de la justicia. Claro, nunca en la historia de la humanidad se puso una lupa en el propósito y funcionamiento del sistema judicial. También dicen que otro de los temas sagrados que no se tocan y que ellos tan valientemente se animan a tocar son el tema de los sindicatos. Como en El Encargado también, lateralmente, cuando te decía lo de los temas sagrados, se toca el tema de los sindicatos, ¿no? Lateralmente. Claro. No, claro, Los traidores de Raimundo Gleiser en realidad trata sobre un niño que se amiga con un extraterrestre que quiere volver a su planeta. Cuando se estrenó Homo Argentum, en mi newsletter la definí como una película que odia a su público porque se odia a sí misma. Un año después, no estoy tan de acuerdo conmigo mismo. El odio es un sentimiento fuerte, visceral, lo sentís en las tripas. Homo Argentum, en cambio, es apática, no es un espejo de la Argentina, es un espejo de Connie Duprat y de su visión totalmente desinteresada y desconectada de la realidad de los argentinos. Hasta me atrevo a decir que ni siquiera califican como fachos o gorilas, por el simple hecho de que no tienen la sangre en las venas suficientes como para hacerlo. Yo puedo escuchar un monólogo de Babi Echecopar y, si bien no estoy de acuerdo con lo que dice y piensa, por lo menos me puedo dar cuenta que él verdaderamente siente lo que dice. Connie Duprat, en cambio, parece que nunca hablaron con otro argentino en los últimos 10 años. Yo vivo en Núñez y veo a la familia, al papá con la mamá y los niños en los hombros, Sí. y el abuelo todo con la camiseta de River, y me da una tristeza infinita. ¿Te da tristeza todo eso? Sí. Mirá vos, o sea, preguntarte de qué cuadro sos es una pregunta tonta. No tenés. La verdad que no tengo. No tenés un cuadro. No. No tenés un equipo. No. ¿Y vos? Tampoco. En conclusión, Homo Argentum no es políticamente incorrecta, no es anti-woke, no es transgresora, no es nada. Es la proyección de la psiquis de dos tipos que son el equivalente cinematográfico a una pechuga de pollo con arroz sin condimentos ni nada. Con es la pechuga y Duprat es el arroz. La verdad que me encantaría terminar el video acá, pero ustedes saben muy bien que esto no termina acá. Hay un elefante en la habitación que debemos mencionar. Bueno, me gustaría que se imaginen a una persona a la que le gustó Homo Argentum. No que le gustó en el sentido de, bueno, es una comedia boluda, pasatista, entretenimiento, qué sé yo. No. Una persona que piensa que Homo Argentum es una gran película, una obra maestra. Alguien que ve Homo Argentum y dice, no, sí, es tal cual. Bien, ahora imagínense a esa persona siendo el presidente de la República Argentina. ¿Se imaginan, no? Una persona tan nociva, peligrosa, tonta, idiota, estúpida y peculiar, gobernando un país y decidiendo el destino de 46 millones de argentinos. No sé qué hace esa foto ahí. Quiero hacer una especial mención a un enorme trabajo, a una película excepcional que es la película reciente de Guillermo Francella, Homo Argentum. Una verdadera obra de arte, y de las 16 viñetas hay 11 que verdaderamente llaman a una profunda reflexión. Así es.
Resulta que Homo Argentum fue apropiada por nuestro flamante presidente Javier Milei. Según él, Homo Argentum deja en evidencia muchos aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar, entre paréntesis woke. Se dice que la vio más de una vez, incluso que se la mostró a diputados durante una cena en Olivos y la mostró nuevamente a su gabinete para explicar por dónde dar la batalla cultural. No solo la vi con un conjunto de diputados, sino que también la vi con mis ministros. Y no solo fue Milei, Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre y figura afín al gobierno, pidió que todo el mundo la vea. La diputada Juliana Santillán analizó por Twitter el segmento Troppo Dolce. Quiero hacer foco en esta historia, sin espolearla por supuesto, porque pinta de cuerpo entero la trampa de la justicia social. Refleja cómo a una persona que construyó con su propio esfuerzo, su propia riqueza y su propio porvenir, de pronto se ve devorado por las pirañas de la redistribución de la riqueza. Incluso el mismísimo Carlos Pirovano, el presidente actual del Inca, salió a defender a Homo Argentum, admitiendo que no la vio entera y que solamente vio unas partes por TikTok. ¿Usted la vio la película? No, yo dije que vi TikToks. Pero cómo con tanta vehemencia? Cuando vos ves mucho TikTok, bueno, vos ves casi toda la película. Te quiero aclarar, usted es el titular del Inca, claro. Y él usted dijo, es el titular del Inca y no vio la película todavía. No vi todavía la película porque me invitaron. Esta intervención hace que surjan un par de preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué el presidente del Inca sale a defender a esta película en específico? Digo, si sos el presidente del organismo que se encarga de fomentar al cine argentino, ¿por qué te metés a defender una película que no tiene nada que ver con el organismo que vos representás y que además basó gran parte de su campaña de marketing en cagarse en el Inca? No vaya a ser que seas un inoperante que solo viene a ocupar un carguito y seguir órdenes de arriba en vez de hacer tu puto laburo, ¿no, Carlitos? Un poco de contexto. Desde 2023, cuando La Libertad Avanza encabezó las PASO y la avalancha violeta arrasaba con todo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es decir, el Inca, siempre estuvo en la mira de los libertarios como parte de su política anticurros estatales. El argumento era que se gastaba plata del Estado para hacer películas que no ve nadie, que no dejan plata, que hablan de cosas como la dictadura, los pobres y los homosexuales, y que además era un aguantadero de ñoquis. De eso te quería hablar. ¿Van a hacer auditoría en el Inca? Lo vamos a cerrar. Genera déficit. Entonces, ¿con qué se paga eso? Porque si genera déficit es porque vos no generás un producto apetecible por el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendés que quebrar. Y si no quiebra es porque justamente está financiada con un subsidio, por decirlo de alguna manera, que alguien lo tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale eso? De los impuestos. Entonces, por ejemplo, le estamos sacando el pan de la boca a un chico del Chaco para financiar un mecanismo de propaganda política. Es una locura. No, está bien. Con solo googlear, uno puede verificar que en 1994, cuando se sanciona la ley 24.377, conocida como la Ley del Cine, se establece al Inca como un ente autárquico, es decir, no estatal, que administra su propio presupuesto. Ese presupuesto viene del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuyo financiamiento se compone de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videocassettes o DVDs, el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y ganancias generadas en eventos como el Festival de Cine de Mar del Plata. Estos datos deberían ser suficientes como para refutar todas estas acusaciones, pero pasan dos cosas. Primero, Milei ganó de todos modos y la gestión de Carlos Pirovano en el Inca se la terminó poniendo a todo el sector audiovisual. En 3 años de gestión hubo recortes de producción que llegaron a un 81,8%, una caída significativa de estrenos nacionales debido a la eliminación de la cuota de pantalla, recortes de salarios y paros en la ENERC y la utilización de más de 37.000 millones sacados del Fondo de Fomento para timba pura y dura. Y segundo, los problemas del cine argentino son muchísimo más complejos. La relación entre el Inca y los trabajadores del cine durante años ha sido conflictiva, con muchas idas y vueltas. El hecho de que el cine argentino esté en la lona no se debe solamente a la gestión actual de Carlos Pirovano. Se debe también a problemas que se vienen cargando hace años con gestiones anteriores. Pero como nunca hay mal que por bien no venga,
En estos 3 años de gobierno se abrieron paso a extensas discusiones y debates sobre el cine argentino. ¿Qué tipo de cine se debería hacer? El funcionamiento que debería tener el Inca, rediscutir el canon, de qué manera se deben divulgar películas frente a la ausencia de una cinemateca nacional que preserve nuestro cine y cómo accionar ante su desguace. El tema es que muchas de estas discusiones vienen desde lo que se conoce como la oposición cultural. Y si bien el mileísmo tiene a sus propios voceros para dar la batalla por el cine argentino, incluyendo al señorito este que tenemos acá, faltaba una obra que represente a la visión libertaria del cine argentino. Aquí es donde aparece Homo Argentum. Si bien creo que la reacción del campo Nakam Pop ante su salida fue una indignación muy exagerada, es verdad que el mileísmo se apropió de Homo Argentum para hacer su película de cabecera. En su newsletter Captura Recomendada, el periodista y crítico de cine Juan Francisco Gacitúa, mejor conocido como J. Frisco, se dedica a hacer una extensa y minuciosa cobertura de la actualidad del cine nacional. El Inca, el Bafisi, el Festival de Mar del Plata, polémicas, discusiones y, por supuesto, el fenómeno Homo Argentum. Recomiendo enfáticamente leer su newsletter. A mí personalmente me sirvió bastante para hacer este video, hasta que un día me dije a mí mismo, ¿y si lo entrevisto a J. Frisco para este video? Y así fue. Me contacté con Juan Francisco Gacitúa y charlamos un rato sobre Homo Argentum, su apropiación por parte del oficialismo, el cine argentino y la gestión de Pirovano en el Inca. ¿Qué retrospectiva haces de Homo Argentum casi un año después? ¿Hay alguna reflexión que hiciste o algo que te quedó en el tintero? Yo había visto la película 10 días antes del estreno y lo que termina quedando en la reseña es como, no sé, como un análisis así medio desmenuzando qué venía pasando mediáticamente con la promoción de la película y eso. Y creo que es como lo único que hoy, muy a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, obviamente, porque tampoco hay que meterse muy a hacerlo como en trazo grueso. Se podía pensar como que la promoción de la película era un poco libertaria en sí misma. O sea, era una promoción que de repente desde cierto punto empieza como a querer diferenciarse de cierta casta, entre comillas, del cine argentino, que es la que llevaba a los 4 espectadores al cine, qué sé yo, por parte de gente que es como que de repente se diferenciaba de la nada de esa casta un poco, cuando si uno mira para atrás no es que era gente que siempre había criticado todas estas cuestiones del cine argentino o que nunca había trabajado con la gente a la que después terminaría señalando de alguna forma. Vos mencionás este giro de, bueno, película iconoclasta no alineada que viene a reírse de todo el mundo a un film necesario. Habría como dos, estaría el quiebre preestreno y el quiebre postestreno. El quiebre preestreno sería para mí, o el gran hito que marca cómo la película se vende en contraste a otras cosas, es cuando va Francella a F90 en ESPN y al programa de Miguel Granados en Olga, y que es donde tira 2 veces la frase de, no, bueno, esta película no le da la espalda al público, no es como esas películas que llevan 4 personas al cine. Post-estreno, lo que para mí empieza a pasar es que, como suele pasar muchas veces con controversias políticas en Argentina, como que los bandos empiezan a usar argumentos que le roban un poco al otro. Tal vez un poco lo que pasó con Homo Argentum fue eso de que gente que suele denostar que se pondera una película por factores extra cinematográficos se pusiera a ponderar a Homo Argentum por factores extra cinematográficos. Hay cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. ¿Quiere decir que le da la espalda al público? Que van 4 al cine, porque son obras de arte, pero que no tienen identificación, no representan a nadie. La polémica por Homo Argentum tuvo 2 catalizadores. El primer catalizador fueron las declaraciones de Francella sobre un cine argentino que supuestamente le da la espalda al público. El otro catalizador fue la jactancia de que Homo Argentum es una película financiada 100% con capital privado, incluyendo a Disney, Pampa Films, el coproductor italiano Giuseppe Flores y también auspiciantes que se subieron a la aventura y fondearon un 25% del costo de la película. Sí, me imagino, hijo de puta. Este último punto es el que lleva al mileísmo a apropiarse de Homo Argentum, cine popular que no precise de plata de un ente estatal.
Quiero que quede claro que no hay absolutamente nada de malo con hacer cine con capitales privados. El tema es que el financiamiento privado de Homo Argentum se convirtió en una gran parte de su campaña de marketing. Y cuando tenés a los libertarios elogiando tu película no por su calidad, sino con cómo fue financiada, la gente va a empezar a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que una película financiada 100% con capitales privados haya recibido un subsidio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Quien sale desde el lado de la película a hablar con eso en mayor detalle, y desde el lado de la película también muy tangencial, no sé si oblicuamente, es Leonardo Despósito, que es colaborador creativo en la película, co-guionista o guionista de dos de los episodios, y él es el que publica la columna en La Nación diciendo cuánta plata le deja al Fondo de Fomento Homo Argentum sin haber recurrido a subsidios del Inca, que es la nota que finalmente asesta el golpe o se mete con el hecho de que Homo Argentum se había postulado al programa de Cayo y Bates en la ciudad de Buenos Aires y que había sido beneficiado por eso porque había sido seleccionado. Eso también fue muy gracioso porque quien fue muy raudamente a preguntar por eso fue Nancy Pasos, que fue como la opositora más vocal a la película y que queda muy en offside porque no la había visto. Después le hace esta entrevista a la muy buena periodista y crítica Victoria Duclos Güell en la radio, donde Nancy estaba casi ansiosa por demostrar que había un punto por el cual pegarle a Homo Argentum. ¿Tuvo, digamos así, una financiación 100% privada? Bueno, lo cierto es que no. O sea, lo primero que me parece súper importante, que la película formó parte de un programa de incentivos de la ciudad de Buenos Aires, por el cual recibió un reembolso de dinero. Pero lo cierto es que la película participó, como han participado muchísimas otras, de programas de incentivos que ofrecen distintos organismos o municipios o lo que fuese, para incentivar la producción audiovisual dentro de esos espacios. Me quedo ahí. Pero bueno, es muy raro lo que pasa con eso porque meses antes de la película, con Clarín, con Duprat hablan de que la película solo había usado fondos privados. Despósito niega en un intercambio de Twitter en los primeros días del estreno que la película hubiera recibido fondos de la ciudad de Buenos Aires. La nota de Despósito habla de Homo Argentum no solo no había pedido ningún tipo de subsidio para la producción de la película, sino que no iba a pedir un subsidio por la exhibición de la película. La cuestión ahí es si todas las personas que habían estado detrás de Homo Argentum del lado de la producción estaban ok con que saliera esa especie como de promesa, como decir, Homo Argentum no solo no pidió guita, sino que no va a pedir guita por este lado, y si hubiese sido bueno tal vez que Despósito hubiese avisado eso antes de publicarlo. Qué está sucediendo en el Inca con su gestión actual, cómo llegó a este punto y bueno, qué rol juega Homo Argentum en su situación. Bueno, la situación actual tiene las dos, diría, patas más notorias, que son la de los concursos que se están produciendo, concursos cuyos principales problemas, por lo menos de productores y de gente que se postula estas cosas, tienen que ver con, qué sé yo, por un lado la falta de plazo como para prepararse bien para presentar las carpetas y armar los proyectos bien, y con el hecho de que son muy pocas oportunidades para que el Inca apoye películas, con toda la plata del Fondo de Fomento que está, digamos, descansando, que está siendo invertida en distintos fondos y otros instrumentos financieros. Después, y yo creo que ahí se empieza a ver un poco como la punta del ovillo de cuál fue siempre el problema con el Inca, que se siguen avanzando los proyectos que habían sido aprobados en gestiones anteriores. El problema con eso es como, yo creo que la gestión de Pirovano desde la comunicacional hace como un doble juego de decir, por un lado, bueno, fíjense que lo que apoyamos nosotros, que está tan bien regulado y que está tan bien como elegido y depurado, rinde bien en la taquilla. Después Pirovano va y festeja que le haya ido bien en la taquilla a La Virgen de la Tosquera, que es un proyecto aprobado en una gestión previa, o como muchas veces, y estoy hablando de publicaciones de redes sociales del Inca, se usa el argumento de decir, ven que se están estrenando X cantidad de películas y que el cine argentino está frenado, y bueno, son películas aprobadas en gestiones anteriores. Entonces hay como un uso muy caprichoso de todos esos datos como para hacer dos cosas que son
Una, por un lado, sería decir, ven que toda esta gente está mintiendo y que el cine argentino no está frenado, y por el otro, sería decir, ven que todas estas películas que salieron de gestiones anteriores van y se acumulan en el cine y no recaudan la plata que podrían estar recaudando y no están llegando a la gente que podría llegar. Mientras, por supuesto, esta gestión no hace nada para solucionar eso. Y el gran problema en cualquiera de las gestiones o cualquiera de los argumentos que se usan del Inca es que casi siempre conviene que sea todo así de complejo, de imposible de diferenciar. Ese es el gran problema, que es que nunca pasamos de la chicana que alguien quiere poner cada tanto con fines que nunca quedan claros. Y en relación a eso, ¿no? Porque uno creo que de los discursos que se utilizan para defender esta gestión es, como dice Francella, que hay un cine argentino que le da la espalda al público. Obviamente uno mira las películas más taquilleras de Argentina y la mayoría no son victimistas o sobre la dictadura. Pero, o sea, ¿qué pensás cuando dicen eso? Que esa es la cagada. Esa es la cagada de que las cosas sean así de complejas y de contradictorias en sí mismas. Es que lo que termina quedando es ese titular, como decir, no, bueno, son todas sobre la dictadura, son todas victimistas, todas muestran miseria por export. Cuando hicieron Franchella y Connie Duprat antes del estreno de la película, ahí es donde yo pensaba que era como, bueno, están haciendo campaña como diciendo, vengan a vernos a nosotros que no les estamos haciendo esto que hacen estos colgados de la teta del Estado con todas estas cuestiones. Y son cosas que si nos pusiéramos a hablarlo en serio y nos pusiéramos a ver bien, no sé, números y cantidad de películas dedicadas a ciertas temáticas o no dedicadas a ciertas temáticas, son cosas que se caerían de maduro. Qué sé yo, la gran bronca que me agarra con ciertas maniobras que quiere hacer Pirovano para dilatar, patear para adelante ciertas cuestiones, ciertas discusiones que habría que dar con toda la seriedad del mundo y con toda la autocrítica de prácticas pedorrísimas que fue teniendo el Inca en los años del kirchnerismo, es que no quiere meterse a resolverlas. Son simplemente cuestiones de seguir instalando chicanas, dejar que eso se perpetúe y no hacer el trabajo. Y Pirovano es una persona que, lamentablemente para él, tiene hoy una parrilla de cine argentino, que debe ser la parrilla de cine argentino, que a él le parece una tortura, pero tiene que trabajar con eso. Él, en todo caso, lo que podría hacer, lo que esta gestión podría hacer es agarrar y decir, ven como yo agarro y te vendo esta película sobre la dictadura y hago que la vea más gente. Bueno, eso es porque ustedes no tienen cerebro para distribuir el cine argentino, para exhibir el cine argentino, para hacer buenas cosas con el cine argentino. No. La idea, la estrategia es siempre como agarrar y decir, no, bueno, ven que esto que yo no estoy haciendo funcionar, o para lo que no intento nada, no funciona. Que es lo mismo que está pasando con 1000 otras dependencias de los servicios públicos en Argentina. Es exactamente lo mismo que pasa, no sé, con la educación. Es el círculo vicioso y enloquecedor al que quieren someterlo a uno hasta que agarre y diga, bueno, sí, la verdad que nosotros estamos haciendo miles y miles de películas sobre la dictadura. Me parece que hay que simplemente exigir que se cumplan cosas que se tienen que cumplir. Hay que exigir que la gente que está en los puestos para tomar decisiones se ponga a tomar las decisiones y busque las estrategias para que lo que tiene entre manos rinda. Que el caso más puntual de eso que pasó fue el Festival de Mar del Plata del año pasado. Porque esa era una oportunidad que tenía esta gestión como para decir, ven que ustedes no saben cómo llevarle el cine a la gente, ven que nosotros, que tenemos muchas más ideas de ustedes sobre el mercado y sobre la industria y sobre cómo se mueven las cosas en el interés de los consumidores, vamos a hacer que este festival recupere su esplendor y no como lo tenían ustedes pasando Hong Sang-soo a las mismas 200 personas. Bueno, no hicieron nada de eso. Y así le terminó yendo al festival del año pasado, que tuvo unos números deprimentes. Con la pretensión de llevarlo de vuelta a la gente, con Pirovano dando discursos de que quería que el marplatense se apropiara del festival de vuelos. Bueno, nada. Absolutamente nada. Y esa fue la representación de cuál es la idea que tienen cuando realmente dicen, bueno, no, córranse que acá vamos a hacer algo los profesionales con esto. Uno de los grandes debates en torno al cine argentino desde la llegada de Milei al poder es qué tipo de cine debería hacerse en la Argentina. Y esto en parte se debe a que se lo ha acusado al Inca de financiar películas que solamente hablan de la dictadura y de personas marginadas. Ergo, el cine que le da la espalda al público, al que se refería Francella. Los mismos Connie Duprat
tienen una hazaña con este tipo de cine, al cual califican como victimista. Bueno, porque hay una tendencia en general del cine argentino, no todo, por supuesto, al victimismo, digamos, que narrar historias de víctimas, ¿no? Entonces nos divertimos un poco con lo contrario, no somos los únicos. ¿Se acuerdan de ese segmento en Homo Argentum sobre el director de cine que es zurdo, que hace una película sobre una tribu indígena, pero que en realidad detrás de escena resulta ser un hijo de puta? Bueno, puede que ese segmento sea o no un palito a Lucrecia Martel. Para todo aquel que viva en un raviol, Lucrecia Martel es una de las directoras argentinas más reconocidas a nivel internacional y también una de las figuras de lo que se conoce como el nuevo cine argentino, que surgió a finales de los 90. La encuesta de cine argentino puso a su debut La Ciénaga en el puesto número 1 de las mejores películas argentinas de todos los tiempos. Sus otras películas, La Niña Santa, La Mujer sin Cabeza y Sama, también se encuentran en la lista. Martel es una directora con muchísimo prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Sus películas suelen lidiar con los melodramas de las clases altas en el interior de Argentina y cómo se entrelazan con las vidas de las comunidades indígenas. Cuando salió Competencia Oficial, se rumoreaba que el personaje que interpreta Penélope Cruz era una crítica hacia Lucrecia Martel, pero creo que es más bien una parodia sobre cineastas excéntricos en general. Ahora, no puedo confirmar que esto sea un palo oficial hacia Martel, pero sí tengo mis sospechas. Durante 9 años, Lucrecia Martel estuvo trabajando en Nuestra Tierra, un documental sobre el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena Chuchagasta en el norte argentino. Uno podría decir que es solo una coincidencia y que están haciendo una parodia generalizada. El tema es que se sabía hace años que Martel estaba trabajando en una película sobre el caso Chocobar y, teniendo en cuenta que la comunidad indígena siempre estuvo presente en su cine, realmente me hace pensar que sí es una especie de parodia a ella. Y la verdad es quizá la única vez en la película donde siento que hay un sentimiento genuino por parte de Connie Duprat. Volvamos a finales de los años 90, cuando Connie Duprat hacían televisión abierta. En ese momento ya se estaba gestando el nuevo cine argentino, el movimiento que surgió a fines de los 90 de la mano de directores jóvenes que propusieron romper con las convencionalidades del cine argentino de ese entonces. La Ciénaga, de Lucrecia Martel, Pisa Birra Faso, de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, Silvia Prieto, de Martín Reitman, y Los Rubios, de Albertina Carri, son algunas de las películas que más se han asociado a este movimiento. Un cine que buscaba narrar a una sociedad argentina post-dictadura, post-alfonsinismo y post-menemismo, que se encontraba completamente rota y a punto de explotar. En el libro Cine Argentino, Hechos, Gente, Películas, Fernando Martín Peña hace una introducción sobre las nuevas estructuras de la industria cinematográfica que llevarían al surgimiento del nuevo cine argentino. Principalmente la sanción de la Ley del Cine en el 94, la aparición masiva de escuelas de cine como la FUC, fundada en el 91, el paso del fílmico al digital y, finalmente, el agotamiento de una generación de cineastas veteranos que muchos jóvenes cinéfilos consideraban obsoletos y poco representativos. Peña destaca la existencia de dos cines opuestos durante la década del 90. Por un lado, un cine joven y renovador que no recibía los recursos establecidos por la ley del cine. Y por otro lado, un cine mainstream olvidable y sin proyección internacional, que era beneficiado por la gestión de Julio Majarvis en el Inca. Gestión que direccionaba los recursos del Fondo de Fomento a multimedios oligopólicos. Peña sintetiza: efectivamente, cada 30 años, el mainstream argentino se suicida, mientras a su alrededor surgen, con escaso o ningún apoyo, los talentos que luego le darán otra vida. Esto se puede vislumbrar en la entrega número 40 de El Amante, la mítica revista de cine de los 90 que fue uno de los principales promotores del nuevo cine argentino. El director de la revista, Eduardo Antín, mejor conocido como Quintín, hace una crítica severa a No te mueras sin decirme a dónde vas, del veterano Eliseo Subiela. La calificó como un mega bodrio, un mamotreto indigerible desde cualquier óptica.
simplista, que abandona el rigor artístico para predicar ideas e imágenes vendedoras y perezosas, sin elaborarlas realmente, y que era representante del cine dinosaurio. Un cine artísticamente nulo, comercialmente inviable y alejado de la realidad de la calle. Al mismo tiempo, se hace una crítica muy positiva de Historias Breves, una antología de cortometrajes realizados gracias a un concurso del Inca. Entre los directores de esos cortometrajes estaban Lucrecia Martel, Daniel Burman, Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, cineastas salidos de las nuevas universidades de cine que luego harían películas bisagras para el cine argentino del siglo XXI. ¿Por qué no le preguntás si no sabe que estamos en guerra? Do you fucking know? We are in fucking war, little bastard! La guerra terminó. War is over. Señor, dice que war is over. La guerra terminó. Así que war is over. Así que war is over. War is over las pelotas, viejo. ¿Quién te cree que sos vos, John Lennon? El Amante resalta de estos cortometrajes el alto nivel de competencia técnica, la solidez de sus guiones y una propuesta estética que prefiere salir a la calle y observar la realidad sin intentar sermonear al espectador. ¿Por qué defendieron tanto el nuevo cine argentino en El Amante? Porque era muy malo el viejo cine argentino. El cine de los 90 argentino era muy pobre, casi no se estrenaban películas, casi no había salas de cine, o sea, el nuevo cine argentino entró en un páramo. Por eso convenía prestarle atención. A los 4 o 5 años hizo la ley de cine, que había subsidios, apareció el Festival de Mar del Plata, fue una serie de cosas, y sobre todo la tecnología. Las películas argentinas se escuchaban muy mal. De golpe, la importación de tecnología en la época de Menem permitió trabajar con equipos más baratos, más flexibles. Se empezó a hacer un cine más barato, más fácil de hacer, un cine que no requería todo el aparato industrial. Porque lo que había es un aparato industrial muy degradado, que era lo que quedaba del cine de los estudios. Y esto fue un cine que se podía hacer en la calle. Y eso le daba una vida, una frescura que no tenía el cine anterior. Hago este paralelismo porque siento que este segmento, el de Un film necesario, dice mucho sobre lo que Con y Duprat sienten sobre lo que dejó ese movimiento vanguardista de los 90. Con y Duprat, si bien en ese momento hacían trabajos de videoarte y cine experimental, nunca formaron parte de ese nuevo cine argentino. De hecho, cada vez que hacen una referencia a directores del nuevo cine argentino, siempre los ningunean y los tratan de snobs y victimistas, alejados del sentir popular. Esa es otra cosa interesante que hicieron durante el marketing de Homo Argentum. Ahora resulta que Con y Duprat, dos tipos que tratan a sus personajes de negros que no saben del goce, de la nada son la reencarnación de Leonardo Fabio. Yo creo que por eso, a lo mejor me equivoco, pero por eso ustedes son más valorados por el ciudadano común y el espectador que por la propia crítica y por la propia establishment de los actores y los directores. El mundo de la cultura y del cine no los quiere tanto como lo quiere el ciudadano común y los quiere el tipo que va al cine a disfrutar de una película. Puede ser. Mario Mactas decía de nuestras películas que era una obra iconoclasta. Iconoclasta. Y yo lo fui a buscar al diccionario. Una obra que no respeta líderes, ni vacas sagradas, ni rinde pleitesías. Y Calamaro también hizo una reflexión que era graciosa, que decía que éramos los directores no alineados, nos llama. Obviamente lo que no se pudo, el elefante en la habitación fue el hecho de que el mileísmo se apropió de la película. Eso pasó, fue innegable. Lo que a mí me llamó más la atención cuando se empieza a discutir eso y cuando finalmente Con y Duprat empiezan a hablar de cómo el mileísmo se apropia de la película, fue que siempre usaron un argumento que fue el de decir: cuando hicimos El hombre de al lado, le cayó bien al kirchnerismo, entonces nos pedían también dividir de presidencia. Yo no sé cómo eso para alguien puede ser una defensa válida. O sea, cómo una defensa válida puede ser: vengo cayéndole bien a dos oficialismos así de disímiles. ¿Qué tipo de rebeldía puede tener una dupla de directores que le cae así de bien a dos oficialismos en menos de 20 años y que estás demostrando que te fuiste en cierto sentido, porque yo admito que la película no es 100% libertaria, admito que hay matices, admito que se mete con el vecino que pide mano dura, se mete con alguna empresa, se mete con el yapi ese que tiene el rodete y lo que fuera, pero le cayó muy bien al mileísmo, le cayó muy bien al gobierno esta película, y ya van 2 veces, hermanos,
que se están adoptando así la película. O sea, podría elegir una mejor palabra, pero ¿cuán subversivo está siendo? ¿Cuán subversiva está siendo tu comedia si estás amoldándote así a los tiempos, pero siempre desde la visión que le termina cayendo bien al gobierno de turno? Más ahora desde Disney. Eso también es una cosa con la que quisieron hacer malabares. Entonces, no sé, tienen que arreglarse con eso y tienen que, para mí, pensar una mejor defensa de qué les está pasando con esas cuestiones a lo largo de toda su filmografía. Vuelvo a esto que dijo Peña sobre cómo el mainstream argentino suele volarse la caramelera cada 30 años para luego renacer. Y a la bajada de línea de El Amante Cine. Porque siento que con Homo Argentum y el estado actual del cine argentino está sucediendo un poco lo mismo. En el mes de abril fui a la última edición del Bafisi. Todos los años trato de mirar lo más que pueda del festival y la verdad que este año me encontré con muchas sorpresas. Muchas películas y cortometrajes de cineastas nuevos y emergentes que me parecieron excelentes. El frío camina con Celia, de Felipe Bain, que ya había dirigido el largo Tiempo de Pagar, que también es excelente. Los nadadores, de Sol Iglesias. Chicos normales, de Valentín Bain y Juan Maussan. Steve Buscemi, de Lucila Lopatín y Martina Vogelfang. Y El Estirón, de Guido Montini, entre otros. Ahora, yo no soy ningún oráculo, así que no sé si esto significará la conformación de un nuevo cine argentino, pero me es imposible no ver ciertos paralelismos. En una vereda tenés a una nueva generación de cineastas queriendo hacer cine a pesar de un gobierno que hace todo lo posible para evitar que surja una nueva movida nacional. Y en la otra vereda tenés a tipos financiados por Disney, 40 marcas de productos y bancados por el mismísimo gobierno nacional queriendo hacerse los disruptivos y políticamente incorrectos, cuando en realidad son el principal exponente del cine dinosaurio de hoy. Me es un poco difícil no pensar que ahora mismo el mainstream argentino está colapsando y Homo Argentum es el exponente más claro de esto. Un cine sermoneador, obsoleto, cansado, farandulesco, desconectado de la realidad y que lisa y llanamente no vale la pena. Dale, forro. Resulta que el video lo iba a terminar acá, pero justo cuando pensé que iba a terminar el guión de este video de mierda, resulta que Connie Duprat decidieron pudrirla de nuevo. Durante la edición número 20 de los Premios Sur, mientras le hacían un homenaje al recientemente fallecido Luis Brandoni, Connie Duprat, quienes colaboraron en más de una ocasión con él, tomaron la palabra para recordarlo. Y palabras más, palabras menos, la pudrieron. La representatividad de la academia no contempla a todo el cine nacional. En los 70s, Beto Brandoni fue perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar. Luego Beto, tuvo que exiliarse, volvió en plena dictadura a pesar de estar prohibido. Luego, muchos años después, vivió otro periodo difícil él, donde cuenta que entre el 2003 y el 2015 prácticamente no tuvo roles relevantes en el cine. El tema es que incomodaba al poder de turno, ¿no? Después tuvimos la suerte y el orgullo de haber roto esa inercia cuando junto con Mariano y Andrés Duprat lo convocamos. Un sprint final, los últimos 10, 15 años fueron increíbles. Y son las mejores películas, obras de teatro y series de tele con los mejores. Al día siguiente dieron una nota con La Nación sobre el incidente, donde dijeron un poco más de lo mismo, que aquellos que los chiflaron son unos autoritarios que no se bancan el disenso, que ellos no son aplaudidores del poder, pero no se niegan a una buena guita del gobierno de la ciudad, y que la academia es corrupta y autoritaria, porque a ellos nunca los nominan por sus series y películas. Una acusación bastante caprichosa. ¿No se pusieron a pensar que tal vez no los nominan porque lo que hacen es una poronga? Traigo a colación todo esto no para refutar lo que dijeron, sino más bien para resaltar la actitud de Connie Duprat. Se los nota enojados, humanos. Esto quizás sea lo más humano que hicieron. Punto. ¿Quién sabe? Por ahí el verdadero llamado de Connie Duprat sea hacer cosas como estas, ser una especie de Diego Recalde de centro derecha. Mucha gente suele preguntarse qué fue lo que le pasó a Connie Duprat.
¿Por qué sus trabajos bajaron tanto en términos de calidad? Y la explicación más simple que tengo para darles es que decidieron cagar más alto de lo que les dio el culo. Televisión abierta funciona porque se trataba de argentinos sin ningún tipo de intervención. Los cuentos de terror de Laiseca funcionan porque, bueno, es Alberto Laiseca contando cuentos de terror, ¿qué más puede pedir? El Ciudadano Ilustre funciona porque, si bien hay un marcado comentario social, se concentraban principalmente en hacer una comedia negra y un thriller. El deterioro sucede cuando ellos empiezan a comerse el papel de ácidos críticos de la sociedad argentina y se olvidan de hacer una buena película. Para ser políticamente incorrecto y transgresor, primero tenés que ser bueno en lo que haces, y después, si querés armar quilombo, tenés que hablar con la verdad, tu verdad. Y en Homo Argentum no hay verdad, solo la prueba viviente de que el mainstream argentino está implosionando.